Hermanos, es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y yo quiero hablarles de un tema que se llama Uno con el Padre. Amén. Y quiero llevarlos al libro de Salmo 103:13. Es un versículo que llamó mi atención porque, sobre todo, porque Dios usa la figura del Padre como ejemplo de acuerdo para compararlo al amor que Él tiene para con nosotros. Y lee así Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínense el amor que la Biblia nos muestra del Padre. Y es para mí, es una gran responsabilidad que el Padre sea tomado como ejemplo para hablar del amor del Padre Celestial. Y yo me preguntaba, ¿se ha compadecido el Padre terrenal de sus hijos? Y ahí tiene que ver con el trato, cómo usted ve a sus hijos, papá, ¿verdad? Y esa es la imagen que Satanás ha tratado de destruir desde siempre. Porque yo me ponía a meditar y yo decía, realmente cuando nosotros hablamos de padre, el padre es el que abandona el hogar y la mamá se queda con los hijos. Cualquiera haya sido la situación. Pero son raros los padres que han tomado responsabilidad y la valentía de estar al frente de un hogar para crear hijos. Y como dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos, y bienaventurado el hombre que llenó de ellos su aljaba en su juventud. Amén. ¿Se da cuenta la bendición que es usted para sus hijos? Realmente hay que ver que Dios quiere cambiar esa imagen, ¿verdad? Negativa, digo yo, desde el punto de vista de un hombre pecador. Pero cuando un hombre pecador viene y se entrega al Padre Celestial, hermanos, esa imagen es restaurada en el hombre que teme a Jehová. Y el domingo pasado hablábamos del hombre justo, ¿verdad? Y yo buscando un ejemplo, como en esta temporada, para la celebración del Día del Padre, salen muchos ejemplos, pero hay uno que llamó la atención en las redes sociales, y es un hombre que se llama Al-Walid bin Khalid. No estoy hablando en lenguas, ese es el nombre, ¿verdad? Es un nombre árabe. Y este hombre es un miembro de la realeza de una familia multimillonaria en Saudi Arabia. En el 2015, este joven tuvo un accidente automovilístico. Y cuando él tuvo el accidente solamente tenía 18 años. Y por 17 años él ha estado en coma. ¿Se imagina 17 años en coma? Entonces, a este hombre se le llama el príncipe durmiente, porque desde que cayó en coma no se ha levantado de esa condición o estado. Gracias. Entonces, a pesar de su situación, hermanos, no es fácil mantener a una persona mantenida con máquinas por tanto tiempo. Solo personas con dinero lo pueden hacer, ¿verdad? Pero usted sabe lo que dijo el Padre: yo voy a seguir pagando aunque entregue mi último centavo, esperando que mi hijo se va a levantar de esa cama. Porque creo, dijo, en los ejemplos que han dado, y creo en un Dios todopoderoso que Él lo puede hacer. Y el joven ha estado dando señales que mueve la cabeza y los dedos, pero esa esperanza es la que el padre quiere ver hasta que su hijo se levante del estado de coma en el que está. ¿Usted pagaría tanto para mantener a un hijo vivo? Él solamente, en este caso, solo el amor del Padre lo ha hecho posible, porque lo han tratado de disuadir para que deje ir a su hijo, que lo deje morir, pero él tiene la esperanza de que algún día ese joven se va a levantar de la cama. Y cuando yo pensaba en el amor de Dios, realmente Dios cree en nosotros cuando nadie ha creído en nosotros.
Él ha agotado hasta el último recurso para que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y por eso no ha enviado a su hijo todavía. Porque usted va a decir, el hijo todavía no ha venido y dijo que iba a venir. Por amor a usted y a mí, a los que todavía no se han arrepentido, es que el hijo no ha venido. Esperando, dice, a que todos procedamos al arrepentimiento. Y aún a los hijos de Dios, ¿verdad? Se nos tiene que llamar al arrepentimiento. Y ese es el amor de un padre que siempre invierte para que un hijo esté mejor que él. También otra característica que se ve en el Padre Celestial es que es proveedor. Y Gio le puso atención a lo que Ariel puso. Yo he visto cómo come ese niño. Come con apetito, por eso le daba gracias a Dios que su padre siempre provee para que eso sea posible. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ver qué característica de Dios es la que sustenta mi ser para poderle dar gracias también. ¿Verdad? La necesidad suya posiblemente no sea la mía, pero Dios siempre provee. Dios siempre quiere ser ese padre que nosotros no tuvimos. Mire, muchos no celebran el Día del Padre porque dice, yo ni tuve uno, ni sé quién es mi padre. Pero si tú estás en esta congregación y eres hijo de Dios, esta iglesia tendría que estar a rebalsar, ¿verdad? Para venir a honrar al único Padre que nunca nos ha fallado. Y es nuestro Padre Celestial. Recuerdo un versículo que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso yo te voy a recoger, yo te voy a cuidar. Y eso solo Dios puede cumplir esa palabra. Porque usted diría que una madre, ¿verdad?, no puede abandonar a su hijo. Hermanos, Dios cubrió eso porque eso en el mundo de hoy se está dando. Que las madres no tienen amor por el ser que hay en su vientre, se lo desechan. Y si el amor de la madre es tan cercano por tener a un hijo en el vientre, también Dios quiere que el padre sea cercano a su hijo por haber dado la semilla para que ese bebé se engendrara. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas a las cuales poder comparar su amor. Y en cuanto a la provisión, nosotros entendemos en Mateo 6:31 que dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Son todos los que no tienen a Dios por Padre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También Mateo 7, del 7 al 11, y aquí va Padre, si tú no tienes trabajo, si tú no tienes cómo proveer a casa, tú tienes que ir al Padre Celestial en oración. Porque una cosa es darse por vencido y otra saber a quién tú puedes acudir en momentos de emergencia o necesidad o en cualquier momento, no solamente en el momento de emergencia, sino en cualquier momento. Entonces dice Mateo 7 del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, el mejor proveedor es Dios. Y el Salmo 127 nos dice que si nosotros vamos al trabajo y no tomamos en cuenta a Dios, en vano se edifica esa casa. ¿Por qué? Porque los hijos van a aprender. Hay padres que trabajan mucho y se afanan bastante y se olvidan de Dios. Pero el hijo va a tomar el ejemplo de si usted toma en cuenta a Dios en su vida o no. Y el Salmo 127
Del 1 en adelante dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, el afán tiene que desaparecer de nuestra vida. Y en el momento que llegue, ¿verdad? Nosotros tenemos que clamar a Dios y decir, Señor, quita de mí este afán. Porque si ya entramos en afán, no confiamos verdaderamente en la provisión que Dios da. Pero para que eso suceda, hermanos, también tiene que salir toda codicia, toda avaricia de nosotros. Y saber ser buenos administradores de lo que Dios provee, porque entonces el hombre va a morir trabajando y la mamá puede morir trabajando y nunca el dinero va a abundar. Entonces, Dios nos da sabiduría en todo, ¿verdad? No es quitarse la vida mal trabajando, sino es empezar a ser buenos administradores de la provisión que Dios nos da. Y ahí va la primera honra de Él, ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y todo aquello por lo que nos afanamos va a ser añadido, pero sin dolores, porque tomamos a Dios en cuenta. Entonces, ¿qué inversión hizo el Padre para que todos seamos salvos? Y aquí va el corazón, el versículo del corazón de la Biblia. Realmente, si nosotros vemos Juan 3:16, es el corazón de la Biblia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre. Entonces, la salvación, mis amados hermanos, es dada a todos, pero solo aquellos que reciben al Hijo son recibidos y adoptados como hijos del Padre. Hay una conversión, porque algunos predican que sí, todos somos salvos. Eso no es verdad. Son salvos aquellos que confiaron su vida en el Padre a través del Hijo que Él nos dio. Esa es la diferencia que nosotros hacemos en el mundo, de decir, gracias, perdón, para decir qué es lo que Dios tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que ver que la palabra Abba, y por eso me encantó la presentación del Ministerio de Danza, que hablaba mi origen, mi destino. Mi origen es Dios y mi destino es Dios como ser humano. Pero algunos deciden no escoger a Dios en todo esto. Y yo me pregunto, entonces, si no escoge a Dios, no hay caminos neutrales, o es Dios o es Satanás, pero algún destino vas a tener en la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué vamos a escoger mientras estamos en vida. Porque mientras hay vida hay esperanza. Como dijo Dios, escogeos hoy a quién servís, o a Dios o a los ídolos. Pero Él no dio otra opción. Entonces nosotros hemos escogido servir a Dios, a nuestro Padre. Entonces, ¿cómo sale la palabra Abba? Posiblemente nosotros en nuestro idioma no estamos familiarizados con este término Abba, pero en el Antiguo Testamento se usaba este término en el idioma arameo y solo salía en la literatura. Pero este nombre Abba, que significa Padre, viene a tener más sentido cuando Cristo lo viene a usar. Y me encanta cuando el Padre reconoce al Hijo y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo hizo Dios en dos ocasiones, una cuando Cristo estaba siendo bautizado y otra en la transfiguración. En la transfiguración dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Le añade, hermanos, si Dios nos trata así, ¿cómo usted le dice a su hijo? ¿Le dice que lo ama? ¿Le dice, tú eres mi hijo en el cual yo me complazco? ¿O solo hay palabras negativas? Aragán, no limpias tu cuarto, no servís para nada. Las palabras tienen mucho peso, mis amados.
Y lo que yo veo del Padre Celestial para su Hijo siempre son palabras de afirmación. Para presentar a su Hijo a aquellos que lo estaban siguiendo. Entonces posiblemente nosotros como seres humanos, el Padre terrenal nos falló y es un área que tiene que ser restaurada por el Espíritu Santo. Porque no tuvimos una imagen de Padre como la Biblia lo explica, sino que la imagen de Padre ha sido distorsionada. Pero el Hijo aparece hablándonos del Padre Celestial para afirmarnos a nosotros también. Y en Marcos 14, 32 al 37, dice este pasaje: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ese era el círculo íntimo de él, ¿verdad? Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí se usa el primer término, Abba, también, cuando él puede llegar a su padre y decirle: Padre, yo sé lo que tú has planeado para mí, esto es difícil para mí. Ayúdame a pasar este trago amargo, en otras palabras, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ¿a dónde va su hijo cuando tiene una necesidad, una emergencia, una aflicción? O confesar un pecado aún. ¿Va usted primero o va sus amigos primero? Y yo le digo, yo tenía padres bravos, que si yo les hubiera confesado todos mis pecados no estuviera viva. Porque yo sentía que me mataban. Posiblemente no lo hubieran hecho, pero cuando un niño está pequeño y comete algún error, algún pecado, o tocó algo que el papá dijo que no, al primero que voy a ir a confesarle que lo hice fue a mi papá, porque el papá fue el que dijo que no, ¿verdad? Entonces, desde pequeños nosotros vamos creciendo con un miedo que nos gobierna. Pero ¿sabe lo que me dice la Biblia? Que el verdadero amor echa fuera el miedo. Cuando somos afirmados por Dios en ese amor que Él quiere demostrarnos, nosotros no podemos depender del miedo. Ese miedo posiblemente nos lo inculcaron nuestros padres terrenales, pero Dios quiere mostrarnos un Padre al cual podemos abrir nuestro corazón. De hecho, Él ya conoce nuestra mente y nuestro corazón, ya no le podemos encubrir nada. Pero ¿sabe lo lindo? Es cuando usted dice, aunque Él lo sepa, yo lo tengo que confesar este pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Yo conozco la palabra del Padre, no es que Él no lo sepa. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que dijo el Padre? Adán, ¿dónde estás? Y usted dice, pero no, Dios sabe dónde estamos todos. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos se escondieron de sus padres o de Dios cuando cometieron sus pecados? Según uno andaba pecando y nadie lo veía. Pero cuando Dios te las lleva contaditas y te llama a cuentas, te saca toda la lista por donde tú creíste que nadie te veía. Ese es el Padre que tenemos. Pero cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Quería saber si él reconocía el pecado por el cual lo estaba siendo confrontado para que lo confesara y ser restaurado después. Dios nunca acusó a Adán, al contrario, le dio provisión. Después que él vio su desnudez, lo vistió y le da dirección e instrucción todavía, nunca lo desechó. Y eso es lo lindo del Padre Celestial, nunca nos va a desechar, mis amados. Nos va a disciplinar, porque Dios al hijo que ama también disciplina. Si no, vamos a crecer malcriados, ¿verdad? Pero el amor del Padre es tan lindo cuando nos corrige, porque hasta eso se recibe. Señor, tú tenías razón. Estas son las consecuencias y que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso es lo lindo del Señor.
Entonces, ¿cómo es que nosotros recibimos esa adopción como hijos de Dios? Gálatas 4, del 4 al 7, lo dice bien claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esas son buenas noticias, hermanos. Porque no solamente somos hijos, somos herederos de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y no solamente eso, dijo Jesús, no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar al Espíritu Santo a que viva en ustedes. Por eso es que tenemos el poder de vencer el pecado en nuestras vidas. No es que el pecado va a llegar, pero el Espíritu que está en nosotros clama, Abba, Padre. Dentro de nosotros, esta carne no quiere, hermanos. Pero si nuestro espíritu está conectado al Espíritu de Dios, no hay cabida para que el pecado me haga caer. Porque voy a amar más al Padre. Me voy a apartar para el Padre. Voy a ser íntegra delante del Padre. No es que no voy a cometer errores, porque hasta de palabra y de pensamiento ofendemos y tenemos que ir a pedir perdón. Pero mi conducta refleja el carácter que mi Padre quiere que yo refleje en esta tierra. Si yo recibo amor del Padre, amor es el que voy a dar. Si recibo la palabra del Padre, la voy a vivir, porque esa es la voluntad de mi Padre para mi vida. Ese es el espíritu que clama dentro de nosotros. Y sabe, yo meditaba y yo decía, Señor, qué lindo es tener esta comunión contigo. Porque esa dinámica que Cristo viene a mostrar de comunión con el Padre es bien única. Cuando Jesús fue tentado, nosotros vemos en Mateo 4 cómo la tentación llegó a Jesús. Y primero lo que hace Satanás es atacar la identidad del Hijo. En el versículo 3, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire qué ataque más acérrimo. Cuando Jesús estaba ayunando como ser humano 40 días. Tenía hambre. Jesús lo hubiera podido hacer. Pero ¿sabe cómo respondió el Hijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo usted responde ante esos cuestionamientos que Satanás nos hace? Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para saber responder con palabra. Satanás conoce palabra para distorsionarla, pero nosotros tenemos que conocer la palabra para usarla como espada ante aquellos ataques del maligno. Y hermanos, esto no es solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Cuando su hijo necesita ser afirmado en identidad, porque le van a decir, mira tu padre, mira aquí, ¿verdad? Yo conozco personas que hasta la fecha son inseguros porque papá y mamá nunca se aparecieron en una escuela para celebrarlos. Por todos los logros que tuvieron desde kindergarten hasta 9º grado, no hubo nadie que les aplaudiera. ¿Verdad? Tuvimos ese vacío, pero lo que tú no sabías es que había un padre cuidándote. A pesar de las circunstancias, hermanos, a pesar que hayamos sufrido dolor, el Padre estaba ahí con propósito. Y ahí es donde nosotros podemos decir, Padre, si por mí fuera, quizás ya no existiera en este mundo, pero tú me guardaste a pesar de que no me fue bien. Pero aquí estoy para glorificarte y para darte honra y gloria porque tú me salvaste y ahora entiendo tu amor. Cuando ya somos restaurados con la paternidad de Dios en nuestras vidas.
Amén. Entonces, hermanos, creo yo que Satanás está tratando de destruir esa identidad en el Hijo. ¿Sabe lo último que leí? Es que un luchador muy famoso, va a salir una película, no sé si ya salió, lo vistieron como mujer. Un hombre musculoso, vestido de mujer. ¿Usted cree que esa identidad o esa imagen de un hombre, Satanás no la quiere atacar? La está atacando. Pero hay varones de Dios que se van a parar en las congregaciones para testificar lo que es ser un hombre valiente. Un hombre valiente, un hombre justo, un hombre que se pare a defender la fe que tiene en Dios. Porque nuestros hijos, hermanos, si nos ven perdiendo el tiempo a nosotros, ellos también lo van a perder. Pero el carácter nuestro en casa y fuera de casa tiene que hablar del Dios que nos ha rescatado y nos ha dado vida. La segunda parte, donde Satanás tienta la identidad de Jesús, es en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Pero qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Él defendió otro ataque de la identidad en él. Entonces, nosotros podemos ver que esa táctica de atacar nuestra vida, Satanás no la ha cambiado. La dinámica es la misma, afecta la identidad de los niños. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Y si el padre tiene dinero, el padre habla por el dinero, pero no por la educación que le está dando a sus hijos. Pero más vale comer pan con bendición que un banquete con dolores, dice la palabra, ¿verdad? Poquito, hermanos, pero que nuestros hogares estén bien fortalecidos en la fe de Dios. Ahora, San Juan 17, si usted lo busca en su Biblia, es una oración que el Hijo hace al Padre. Y me llama la atención, no les voy a leer todo el capítulo, pero en este capítulo 17 es cuando el Hijo más le dice Padre al Padre Celestial. Y el versículo 1 dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El 11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en este mismo versículo dice: yo no pido solamente por esto, sino por aquellos que han de creer en tu nombre. Y cuando él está orando, yo me puedo ver la oración de Jesús a través de la palabra. Esa comunión de relación íntima que tenía el Hijo con el Padre. Si usted puede ver el ministerio de Jesús, pasaba más tiempo de rodillas que andar sanando enfermos. Porque cuando sanaba enfermos ya venía con la bendición del Padre. Entonces, cuando yo estaba viendo esta oración, yo dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a través de esto? Y lo encontré en el versículo 26. Y le dijo, dice el Señor Jesús, el 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el propósito por el cual decía Jesús: Padre, que ellos también vengan a ser uno como nosotros. Yo creo que el Hijo disfrutaba tanto la relación con el Padre que le decía: Padre, yo estoy aquí metido, yo disfruto mi relación contigo. Qué rico es confiar en ti y sentir esa bendición. Y Padre, mira,
que no solo sea tú y yo, sino que aquellos que han creído en mí, que se metan a esta intimidad también, Padre. Que disfruten esta relación de intimidad que yo tengo contigo. Ah, Señor, pero no solamente los que están aquí, sino también todos aquellos que vengan. Y ahí caemos nosotros, hermano. Todos los que te reciban como Padre, Dios mío, que disfruten esta relación contigo. Y cuando estábamos adorando, yo decía, ¿cómo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad? No hay forma de adorar en espíritu y en verdad a Dios si no entramos a una intimidad con Él. Usted dice que en el Antiguo Testamento, mire, cuando usted tiene toda la Biblia en contexto, cuando el hombre y la mujer vienen a ser uno, ya no son mujer y varón y mujer, son uno. En el matrimonio es cuando se unen íntimamente para a honrar a Dios primeramente en ese matrimonio, para procrear y para disfrutarse como esposos. Pero en la intimidad espiritual, nosotros somos uno con el Señor cuando nos metemos con Él. Y ya no pienso que yo estoy en la tierra y Él está en el cielo. Yo lo disfruto dentro de mí, en esa intimidad. Y el Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde aprendemos sabiduría? En lo secreto. Padre, yo no sé a dónde usted se va a meter en la intimidad con Dios, pero le aseguro que en esa intimidad ni su esposa ni sus hijos pueden estar, porque lo van a distraer. He conocido de personas que al baño se van a meter porque no tienen privacidad en otro cuarto para ir a orar, pero ahí se encuentran con el Padre. Otros agarran el carro y dicen, Señor, yo no tengo ningún lugar íntimo y en el carro yo me voy a ir a encontrar contigo. Y es ahí donde usted encuentra la presencia de Dios. Otros se han ido a una montaña. Hermanos, no sé dónde es que usted se encuentra íntimamente con Dios, pero ahí disfrute la presencia de Dios y llénase de la presencia de Dios. Y entonces, cuando usted esté en esa intimidad, va a conocer sabiduría, va a entender sabiduría. Porque solamente Dios puede dar la sabiduría. Solamente Él nos puede llenar de sabiduría y ahora más que nunca lo necesitamos. Familia, ahora más que nunca necesitamos la sabiduría de Dios para saber guiar a nuestros hijos. Entonces, nosotros conocemos al Padre de amor a través del Hijo. Pero había un apóstol dentro de los 12 discípulos que no se conformó solo a andar con Jesús. Se inclinaba a la par de Jesús y acercaba su cabeza cerca del pecho de Jesús. ¿Y usted sabe lo que el apóstol Juan hacía? Es eso. Tanto que Pedro aprovechaba y le decía, mira, mientras estás ahí, hazle esta pregunta. ¿Por qué no se la hizo Pedro? Porque estaba a distancia. Así es que aprovechó al discípulo que se recostaba cerca de Jesús y no solamente se recostaba cerca de Jesús, sino que inclinaba su oído al pecho de él. Algunos le tenían envidia, ¿verdad? Pero hermanos, esto está para todos. El poner tu oído en el pecho del Señor es para todos. Y este hombre, Juan, usted dirá, Dios no me puede cambiar a mí, ¿verdad? Un hombre recio, un hombre duro, un hombre que no puede abrazar o besar a un varón que es su hijo. ¿Cuántos padres se privaron de besar a un varón? Eso es de mujeres, no es de hombres. O a los varones, ¿verdad? No lloren porque eso no es de hombres. Los hicieron duros. Y esa es la educación que recibieron. Pero, ¿sabe? Cuando un hombre entra en la intimidad con Dios, se hace el hombre más llorón. Imposible estar sin llorar cuando usted se conecta con la presencia de Dios.
No puede. El alma se derrite y dice, Señor, gracias. Gracias porque ya no soy un ladrillo, ya no soy tierra dura. Porque la frescura de tu espíritu ha ablandado mi corazón para que tu palabra tenga entrada en mí. Para que tu espíritu me ministre a mí. Y Juan era uno de ellos. Juan era conocido como el hijo del trueno. Él era orgulloso, impetuoso y no le gustaba que lo corrigieran. Tanto que Juan con su hermano Jacobo le hicieron una consulta a Dios para ver si podían pedir fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos que habían rechazado a Jesús. Ese era el Juan del amor. Si usted no lo sabía. Mire qué amoroso era, ¿verdad, Juan? Señor, permítenos pedir fuego del cielo porque esta gente no te quiso recibir. Pero Jesús le dijo, yo no he venido. Dice, vosotros no sabéis, le dice Jesús a Juan, de qué espíritu sois. Pero porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, el Espíritu de Dios es diferente. El de nosotros quiere volar cabeza, pero el del Espíritu de Dios quiere salvar vidas. Y Juan dice que era el más joven de los discípulos. Y este Juan es el que nos dice esto en 1 de Juan 3:1. Usted va a decir, Juan, el que pedía que le volaran la cabeza a aquellos que rechazaron a Jesús, ¿de verdad es el que nos está diciendo ese versículo? 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es como que Juan quiere abrir una ventana y decir, miren, observen, qué tan grande es el amor de Dios para nosotros. ¿Usted lo ha experimentado? ¿Usted lo ha recibido en su corazón? El amor del Padre. Es que Él lo dice con una gran admiración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Observa con detenimiento. Reflexiona en el amor del Padre. El que ha recibido. Porque Él lo dice con asombro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué no nos conoce el mundo? Porque tampoco le conoce a Él. Y eso es lo lindo, hermanos, que aunque seamos rechazados en esta tierra, hay uno que nos ama. El rechazo del mundo no va a ser más grande que el amor que el Padre nos tiene. Así es que si usted evangeliza y lo rechazan, dele gloria a Dios. Siéntase bienaventurado. Más que bienaventurado. ¿Por qué? Porque usted conoce el amor del Padre y usted puede decir al igual que Juan, miren, yo les voy a mostrar el amor del Padre. Les voy a hablar del amor del Padre porque para eso apareció el Hijo. Y nosotros también somos hijos, tenemos que hablar del amor del Padre. Porque hay tantos huérfanos en este mundo, mis amados, que andan buscando amor en los lugares equivocados. Algunos lo quieren ir a buscar en las cantinas. Otros buscan el amor donde hay mujeres que son pagadas para dar amor. Otros en las drogas. ¿Es ese amor? No. El amor del Padre solo lo puede recibir aquel que recibe al Hijo para ser adoptado como hijo de Dios. Y esa es la diferencia de hablar del amor del Padre. Experimentarlo primero para poder decirles, yo te puedo enseñar un amor mejor que el que el mundo te está dando. Porque ese no es amor. Yo te voy a hablar del amor del Padre que yo experimento cada día. Yo te quiero hablar del amor del Padre, que cuando yo me levanto, Él ya está allí conmigo y cuando voy a la cama, Él se queda despierto velando mi sueño. Aún durmiendo Él me prospera. Hermanos, nosotros tenemos que ser apasionados hablando del amor del Padre Celestial. Tenemos que hablar con pasión de ese amor, al igual que Juan. Si Juan pudo ser transformado, nosotros también. Yo le dije, Señor, por lo menos yo no te he pedido fuego para hacer desaparecer gente.
tú me puedes transformar. Si transformaste a Juan, hazlo conmigo. Yo te quiero conocer en la intimidad. Enséñame sabiduría en la intimidad. Ese es un versículo que Dios dio a mi corazón. Búscame. Deséame. Ten hambre y sed de justicia. Ten hambre y sed de estar conmigo. Y hermanos, muchas veces vivimos de cosas emocionales, pero yo le decía al Señor, aunque las emociones estén envueltas, Señor, ¿cómo yo hago para no perder tu presencia? Yo quiero estar conectada contigo todo el tiempo. Y espero que eso sea su deseo también, mis amados. Porque cuando venimos a la casa de Dios, venimos para honrarlo a Él, para llenarnos de su palabra, no para estar distraídos. Porque para eso tenemos toda la semana si usted quiere. Pero cuando venimos a la casa de Dios, dice que tiene que estar nuestro oído atento a lo que Él quiere enseñar a nosotros. El versículo de 1 de Juan 4, del 13 al 18, dice Juan también: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Ha sido usted perfeccionado en amor? Póngase de pie. Yo quiero hacer este llamado a los que no han conocido a Dios todavía. Si usted y yo no hemos sido perfeccionados en amor, vamos a tener miedo del día que Jesús venga por la iglesia. Y yo siempre digo, si Dios nos hubiera dado una fecha para Él venir, le aseguro que todos estaríamos en ayuno y oración antes de que Él viniera. Si Él dijera, voy a venir tal año, tal fecha, Señor, entonces no llego ni a la iglesia. Pero una semanita antes que tú vengas, yo me congrego todos los días, voy a ayunar toda esa semana y voy a orar y voy a vigilar. Pero los hijos de Dios toman esa promesa del Padre y no importa cuándo Él vaya a venir. Usted y yo no nos afligimos, ¿sabe por qué? Porque estamos perfeccionados en el amor de Dios. Amén. Y si no está perfeccionado, este es el día para que ese amor se perfeccione. Porque en el verdadero amor no hay miedo, sino que solamente le espera. Solo espera al Señor. Si es que yo voy a orar para que todo aquel que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador y ser adoptado como hijo, venga y reciba el amor del Padre. Dios mío, hago este llamado, Señor, para los que no te conocen. Señor del cielo, mira a los que nos están viendo, Señor, en las diferentes plataformas. Si hay alguno, Señor, que quiere ser tu hijo y no solamente creación, en esta hora yo oro, Señor, para que su nombre sea añadido, Dios mío, en el libro de la vida. Padre Santo, tú, Señor del cielo, guardas a todos los que tú llamas, a los que son tuyos, Señor. Tú has prometido, Señor, que no se van a perder. Tú te vas a encargar de ellos. Padre Santo, yo oro para las bendiciones, Señor, que tú tienes para ellos. Y Dios mío, empieza con tu Espíritu Santo a obrar en la vida de ellos, mi Dios, donde quiera ellos se encuentren. Padre Santo, que ellos puedan sentir, Señor, ese espíritu de adopción, que eres, Señor del cielo, Padre para ellos, que los vas a cuidar, que pueden confiar en un Padre que les ama, en un Padre que les provee,
en un Padre, Señor, que nunca los va a dejar, sino que siempre va a estar con nosotros todos los días, Señor, hasta que tu Hijo venga por tu iglesia. Padre Santo, oramos por esas vidas en el nombre de Jesús y los bendecimos desde este altar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a los que están